Amén. Tomen asiento, hermanos. Nuevamente, buen día, iglesia. Vamos a tratar de no distraernos, seguir la secuencia de lo que estamos estudiando. Estamos estudiando la carta o el libro de Apocalipsis. Hay un debate entre si es carta o es libro. Pero lo central es las cosas que van a... que en el versículo 19, ya habíamos visto, ahí está el bosquejo de las enseñanzas. Escribe las cosas que has visto. Ya habíamos visto ahí a un Cristo, está la primera visión que tiene Juan, vemos a un Cristo que está en medio de la iglesia, ¿no es cierto? Ahora seguimos a las cosas que son capítulo 2 y capítulo 3, y aquí estamos estudiando las cartas que nuestro Señor Jesucristo escribe a las 7 iglesias que habían en ese tiempo. Habíamos empezado con la iglesia de Éfeso, la carta a la iglesia de Éfeso, ¿sí? La carta de Esmirna, y ahora entramos a la tercera carta a la iglesia de Pérgamo. Más o menos lo podríamos denominar la iglesia mundana. Cuando uno ve esta carta, sí, tenemos que entender que a las siete iglesias de las cuales se está escribiendo la carta, las 7 iglesias siempre van a ser atacadas por el enemigo, por Satanás. Los que entendemos y creemos que Dios existe, también entendemos que el diablo, Satanás, existe, ¿no es cierto o no? Y siempre las iglesias van a ser atacadas a través de este personaje. A la iglesia de Éfeso les atacó enfriándole su corazón. Por eso dice el Señor, ¿no? Has perdido tu primer amor. A la iglesia de Esmirna fue la persecución, la tribulación, la cual hizo de que esta iglesia pues sufriera tal persecución. Pero sin embargo, esta iglesia, ¿qué hizo? Permaneció fiel ¿a quién? Al Señor, ¿no es cierto? Pero dado el comedido de la persecución y todo aquello, o sea, lo que ahora se ataca el enemigo a la iglesia de Pérgamo es ponerle o introducir al mundo, sí, a las cosas del mundo, para que puedan entrar dentro de la iglesia. Entonces esta carta se enfoca básicamente en aquello, ¿sí? No se preocupen. Entonces voy a tratar de hacerlo más resumido posible, porque estamos enfrentando una situación ahorita natural, ¿sí? Entonces la iglesia de Pérgamo, si entendemos, como todas las cartas, van divididas en cuanto al escritor, la iglesia, la ciudad, el elogio, el reproche, el mandato, el consejo y la promesa. Vámonos directamente, para hacer los versículos, directamente a estudiarlos. Y hemos entendido, esta carta está escribiéndose, a las cartas de las 7 iglesias, se está escribiendo ¿a quiénes? A los ángeles. Habíamos determinado que el ángel que se está hablando de acá es el pastor, el predicador, el que está en autoridad de la iglesia, ¿no es cierto? Por muchas razones que habíamos ya argumentado anteriormente en las anteriores clases. Entonces dice el versículo 12, nos dice quién está escribiendo esta carta a esta iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es el que está escribiendo esta carta? Cristo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí se identifica a Cristo como ¿quién? Como el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Como el que tiene la espada de 2 filos, dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién es el que tiene la espada de 2 filos? O sea, ¿quién es Cristo? ¿Sí? El Cristo glorificado, el Cristo resucitado, es el que tiene. Aquí la espada significa ¿qué cosa? La palabra de Dios. En varios versículos de la Biblia entendemos que la espada es la única
el único instrumento de defensa que tienen los cristianos. Por eso siempre cualquier situación que se enfrente en la vida, nosotros podemos decir, ¿no es cierto?, escrito está, como dice el Señor. Entonces la espada, ¿sí?, representa, o está representada la palabra de Dios. ¿Quién es el que escribe esta carta? Cristo. ¿Y qué es lo que dice Cristo a la iglesia de Pérgamo? Y él dice, el versículo 13, dice, yo conozco tu cosa, tus obras. Hemos entendido que a través de las 7 cartas, él conoce todo. No hay nada oculto que él no pueda conocer. Aún más, lo más íntimo de que cada uno pueda tener, Dios la conoce. No hay nada oculto para el Señor. Y cuando dice aquí, yo conozco tus obras, no está implicando que las obras son aquellas que hacen que ganemos la salvación. Porque la salvación, sí, no es por obras. Pero simplemente refleja algo las obras de un cristiano. Refleja o da evidencias de que es un verdadero cristiano. Ahora, una cosa también es hacer las obras, sí, por hacerlas. ¿No es cierto? Una cosa es hacerlas por querer ganar la salvación. A eso se le llaman los legalistas. Vienen a la iglesia porque tienen miedo, tienen temor de Dios, ¿sí? O quieren ganarse el favor de Dios, o quieren ganarse la salvación. A eso se le llama legalista. Los mandatos de Dios, hemos dicho a través de la Biblia, que no son gravosos. O sea, el venir a la iglesia no debe ser algo que sea pesado, gravoso, que no sea así, tengo que ir a la iglesia, está lloviendo, está haciendo frío, se van a resfriar mis hijos. O sea, cuando uno ama a Dios, las cosas las hace con amor. Porque sin amor, ¿qué dice la palabra? No sirve de nada, ¿me entiendes? Voy a dejar mis apuntes porque creo que voy a ser así más resumido en este caso, ¿no es cierto? Pero quiero que entiendas. El Señor dice, yo conozco tus obras, ¿sí? Las obras que el cristiano hace son como evidencias de que realmente es un creyente en Dios. Sirve a Dios, ¿sí? ¿Sí? Porque ha aceptado como su Señor y Salvador, ¿sí? Porque ha aceptado ser siervo del Señor, ha aceptado ser esclavo de Cristo, ¿no es cierto? Pero fíjate un hecho en esta iglesia. Cristo no solo conoce las obras que hace esta iglesia, y le dice, ¿y dónde moras? Esta palabra moras en el griego implica una residencia permanente. Una residencia. Había en ese tiempo cristianos en Pérgamo, que era una ciudad espléndida, era la ciudad religiosa, era la ciudad más bonita que había de todas las regiones que había, ¿no? Pérgamo era una de las iglesias mucho más exuberantes, ¿sí? Tenía templos para varios dioses, tenía templos para honrar a los emperadores. Y recuerda, la persecución más grande que tenían los cristianos era por no honrar al rey. Entonces eso permitía que el emperador podía perseguirlos y matarlos a los cristianos. Entonces, cuando seguimos leyendo, dice, yo conozco tus obras y dónde moras, es como cuando un cristiano está viviendo permanentemente en un lugar donde hay un paganismo total. Hay muchos dioses en los cuales en esa región tenían que ser rendidas y tenían que dar culto a esos dioses. Pero sin embargo, estos cristianos, ¿qué pasa? Permanecen en ese lugar, no se van, no se alejan. Y ese es un elogio que hace el Señor. ¿Por qué? Porque yo sé dónde moras, pero aunque mores en ese lugar, en medio de ese centro de adoración pagana, ¿sí? Tú sigues viviendo ahí, les dice. O sea, tú moras, sé dónde moras, permaneces ahí. Es como si vivieras en Quillacollo, y sabes que en Quillacollo hay un paganismo grande, pero eso no es nada en relación a este tiempo, pero tú no te alejas de ese lugar y no dices, no, aquí es mucho pagano. Es lo mismo a veces en el trabajo, en aplicación. No necesitas salir de tu trabajo que no sea cristiano. No necesitas salir de tu colegio que no sea cristiano, porque tienes que aprender a vivir en ese lugar. Porque no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Y en este mundo dice la palabra que somos extranjeros y peregrinos. Ahora, una cosa es que tú participes de esas cosas que tú sabes que están mal, y tú sabes que las cosas que quizás se hacen están dañando el corazón del Señor. Entonces, ahí es donde tú tienes que manifestar realmente quién es tu Señor. Y en este tiempo no es tan difícil enfrentar aquello.
En este tiempo donde tu trabajo coan, donde tu trabajo hacen rituales, donde tu trabajo están haciendo cosas, ¿sí? Tú tienes la libertad de ¿qué? De no participar y enfrentar y decirles, mira, no es que respeta tu posición, pero entiendo lo que tú estás haciendo, pero conmigo no va. Ahora, si la situación hace de que ese momento te boten de tu trabajo, te boten de tu lugar, pese a que pueda ser la única fuente de ingreso para comer, ¿sí? Pues ni modo. En vano no vamos a decir que amamos a Dios sobre todas las cosas, pero sin embargo no es ese tiempo de los cuales se está viviendo. En este tiempo de lo cual se escribe estas cartas, ¿sí? No dar culto al emperador hacía que sean perseguidos. Y aquellos que eran, la mayoría de la iglesia en ese tiempo era pobre, y si había algún rico y se volvía cristiano, ¿qué hacía el Imperio Romano? Iba y te quitaba todos tus bienes. Entonces aquí el Señor lo que hace es elogiar a esta ciudad, a estos cristianos que están en la ciudad de Pérgamo, y les dice, yo conozco tus obras y dónde moras. O sea, Él sabe dónde vives, Él sabe dónde trabajas, ¿me entiendes? Él sabe de dónde generas tu alimento para pagar la alimentación, para pagar el alimento de tus hijos. Él sabe, ¿sí? Pero el Señor no es que te va a sacar y te va a poner en una burbuja donde te va a llevar y te va a decir, aquí no hay paganos, toditos son cristianos. No es así, ¿me entiendes? Tienes que aprender a vivir en el mundo. Tienes que aprender a vivir. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, es muy diferente. No somos de este mundo, ¿sí? No somos. Desde el momento en que hemos aceptado ser cristianos, que dice la palabra, somos peregrinos y extranjeros de esta tierra, ¿no es cierto? De esta tierra. Entonces, vemos al escritor, quien era Jesucristo, ¿sí? La iglesia de Pérgamo, como iglesia, no se sabe cuándo se fundó. De la única que sabemos es de Éfeso, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos hemos visto cómo nace esta iglesia, pero la iglesia de Pérgamo no sabemos cuándo realmente se fundó esta iglesia. Quizá Pablo en algún momento, cuando estaba en Misia, predicó, evangelizó ahí, y de ahí, en su segundo viaje misionero, pues quizá alguien pudo fundar esa iglesia. ¿Me entienden? O sea, de la iglesia no sabemos. La ciudad ahora, esta ciudad de Pérgamo, ahorita sigue existiendo, pero ya no es esa ciudad que se muestra en las escrituras o cuando se escribió el apóstol Juan. Esta ciudad era una de las ciudades más prominentes de ese tiempo, muy fortificada, una ciudad que tenía su acrópolis, o sea, su ciudad estaba sentada sobre un monte, podríamos decir así, cónicamente, ¿sí? Un monte donde era un espectáculo realmente ver las llanuras desde este monte. No tenía sus puertos como tenía Éfeso o Esmirna, pero era una ciudad realmente plagada de templos donde se adoraban a varios dioses, entre ellos la diosa Atenea, Esculapio, Dionisio y Zeus. Pero de todas estas deidades, de estos falsos dioses, una de las que más sobresalía era Esculapio. ¿Tú sabes has escuchado hablar de esa palabra Esculapio? No. Cuando has ido a una farmacia, tú has debido ver, siempre hay una viborita envuelta en una vara. ¿Has visto? O los médicos siempre tienen una víbora en medio de una vara. Esa es representación de este dios Esculapio, ¿sí? Donde en Pérgamo era una deidad tremendamente grande. Al punto de que lo que más sobresalía en Pérgamo, aparte de honrar al emperador, era este dios, porque era el dios de la sanidad. Entonces, de todas partes del mundo, ¿qué hacían? Venían a Pérgamo, ¿sí? Que por cierto deriva de ahí, has debido conocer Pergamino, ¿no es cierto? Un lugar donde se hacía, tenía una biblioteca tan grande, donde tenía 200,000 rollos, o sea, de pergaminos escritos, ¿no? Era una ciudad donde una de las cosas donde se hacía más énfasis era en cuanto a la medicina, en cuanto a la sanidad. De ahí viene pues los galenos, ¿no? A los doctores se le llaman galenos, ¿no es cierto? Había un doctor galeno, y Hipócrates, que es uno de los más conocidos que ustedes conocen en la actualidad. Entonces, Pérgamo era una ciudad bastante pagana,
donde quizá el que más sobresalía en era este dios Esculapio, de la cual se llama el dios de la medicina, el dios de la sanidad lo llamaban, el dios de la sanidad. Al punto, vuelvo a reiterar, de que venían de todas partes del mundo y en ese templo, en ese acrópolis, en ese lugar, lo que hacían era venir a buscar sanidad. Y lo que hacían muchas veces, había túneles ahí, ¿no? Donde habían voces, donde salían de varios de los costados, donde decían, te vas a sanar, te vas a sanar, te vas a sanar, te vas a sanar. Y no solo habían voces que salían, sino después pasaban a otro lugar donde se les hacía masajes, todo en relación a la sanidad. Y si la gente se moría por cualquier situación, había una puerta trasera donde los sacaban los muertos. No daban a conocer quiénes vivían, porque era parte de su llamada, era parte de su de lo que ofrecían ellos, la sanidad, ¿no? La sanidad de aquello. Pero imagínate, es como si alguien estuviera enfermo en ese tiempo, tú vas a ese lugar a buscar sanidad y lo que vas a hacer es pasar por lugares donde va a haber voces y te van a decir, vas a sanar, te vas a sanar, te vas a sanar. Y pasas a otro lugar donde te van a hacer unos masajes, ¿sí? Masajes de sanidad. Vas a pasar a otro lugar donde va a haber libros, o sea, pergaminos, donde van a hablar de sanidad, ¿no es cierto?, de sanidad. Pero si no daba resultado eso, ¿sí?, tenían la facultad de quedarse en esos templos, en ese templo de este Dios, de quedarse, y ahí estaban diseminados víboras, ¿sí?, que no son mortales, o sea, víboras que no son venenosas. Entonces, los que se quedaban ahí a dormir y eran picados, ellos tenían la idea de que el Dios que había tomado, podríamos decir así, o había entrado en una de las serpientes y lo había mordido, y pues si se sanaba, pues daban, imagínate lo que daban culto a este dios Esculapio, y decían, no, este dios me ha sanado. Ese era su principal, podríamos decir, su deidad, de la cual se manifiesta en esta iglesia en esta ciudad de Pérgamo. Vamos a seguir el texto. Dice, escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Ahora, cuando hablamos de esto del trono de Satanás, hay muchas sugerencias, ¿sí? Muchos creen de que se pone este título del trono de Satanás porque realmente ahí había una presencia de templos paganos, múltiples templos paganos, y por eso es que se dice que se le llama o se le atribuye a este lugar el trono de Satanás. Otros también atribuyen en relación al dios que les hablé, el dios Esculapio, sí, que es dios de la sanidad. Otros incluyen de que otros describen este lugar como Pérgamo como el principal culto del emperador de la provincia de Asia. Pero cualquiera sea la situación de cualquier sugerencia que se da a esto del trono de Satanás, ¿no?, se puede justificar que llamar a Pérgamo la ciudad donde está el trono de Satanás. Muchos creen que Satanás está en el infierno. No está en el infierno. Satanás está rodeando toda la tierra, está en los mejores lugares de la tierra. De ahí es donde dirige, ¿sí? Dirige. Entonces, ¿Satanás es real? Y muchos no creen, ¿no es cierto? Pero es real. Y lo que hace Satanás es, ¿qué cosa? Atacar a su iglesia. Lo hizo con Éfeso, enfriando su corazón. Muchos se han enfriado su corazón. Lo hizo con Esmirna, ¿sí?, poniéndoles tribulación, o sea, persecución, pero no pudieron. ¿Sabes por qué no pueden? Porque ningún cristiano va a abandonar la fe. Un verdadero cristiano no va a abandonar la fe por más que haya persecución. Ahora, Satanás sabe, ¿sabes qué? Satanás sabe todas tus debilidades. Satanás te ve, él ve tus debilidades que tienes. Y lo que él hace, ¿qué es? Maquina cómo hacer que debilites tu fe en Cristo. ¿Me entiendes? Te va a hacer caer en las situaciones que él ve. Tenemos algo que es desfavorable a nosotros, no lo vemos, ¿sí? No lo vemos, pero él nos ve,
Sería bueno verlo, ¿no? Pero no lo vemos. Entonces, seguimos un poquito el versículo, dice, donde está el trono de Satanás, dice, pero retienes mi nombre. Y aquí empiezan los elogios que hace el Señor, ¿no? Los elogios que hace el Señor a esta iglesia, ¿sí? Es que esta iglesia, pese a que moran en un lugar realmente, donde hay mucho paganismo, ¿sí? El Señor los elogia, ¿sí? De tres maneras, tres cosas que menciona el Señor: retienen su nombre, ¿sí? No han negado su fe y son fieles hasta la muerte. Vamos a seguir leyendo el versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, dice. ¿Sabes qué es retener el nombre de Cristo? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Retienes mi nombre, ¿sí? Crees en el Señor hasta lo último, hasta el día en que te lleve a su presencia, no importando cualquier situación. Sé dónde vives, sé que tu familia realmente son un nido de paganos, sé que tu trabajo es un nido de paganos, sé que donde estudias es un nido de paganos, sé que vives ahí, dice el Señor, pero sabes que aún en medio de donde tú vives, dice el Señor, ¿sí? Tú retienes mi nombre, o sea, no niegas tu fe en Cristo, retienes. Y aunque has visto que alguien lo maten, lo boten de su trabajo, estoy parafraseando para que entiendas, aunque has visto a alguien que lo mate, ¿sí? O que han visto a alguien que lo boten de su trabajo o cualquier cosa, no, tú has, ¿qué dice el versículo 13? No has negado mi fe, ni aún, dice, fíjate, en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aún, dice. Ahora, de Antipas no se sabe realmente quién es, pero la historia, o sea, porque hay historias que están escritas en libros, dice que este creyente pudo ser un ministro ahí en la iglesia de Pérgamo, ¿sí? La historia, o sea, la tradición dice que a este varón, a este siervo del Señor, le metieron dentro de un toro metálico. Has debido ver figuras en alguna vez, un toro, y lo quemaron, ¿no? O sea, prendieron fuego por abajo, lo encerraron en ese toro, ¿sí? Y lo quemaron. Y aún así, dicen los cristianos que habían en esta iglesia de Pérgamo, aún así, ¿qué hicieron? Permanecieron fieles, ¿sí? Fieles hasta el final. Uno diría, ¿y cómo es que Dios permite todo eso? ¿Me entiendes? ¿Cómo es que Dios puede permitir que un cristiano viva esas situaciones? ¿Cómo es que puede hacer aquello? Pero había algo que no estaba bien en la iglesia de Pérgamo. Había algo que era muy peligroso. ¿Qué era lo que era peligroso? Y ahí viene el reproche del Señor, versículo 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. De hecho son dos cosas, ¿sí? Que tienes ahí, ¿qué dice? A los que retienen la doctrina de Balaam, ¿sí? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y versículo 15, la segunda cosa, herética, ¿sí? Que también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahora, fíjate, ¿a quién está escrito esta carta? A la iglesia, ¿no es cierto? Pero principalmente ¿a quién? Al pastor, al ministro, al predicador, al que cuida la iglesia. Pero en esa iglesia hay algo, sí, que tiene el Señor, le está reprochando, hay algo. Que retienes, dice, ¿sí? Que retienen, o sea, había algunos dentro de la iglesia que retenían la doctrina de Balaam. ¿A quién es Balaam? Quizá hay muchos de aquí que no conocen. Balaam es un profeta del Antiguo Testamento. Un profeta a sueldo, o sea, alguien que recibía dinero, que quiso recibir dinero para maldecir a quién, al pueblo de Israel. Ahora en la Biblia se menciona Balaam, sí, el camino de Balaam, también se menciona el error de Balaam y la doctrina de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? Este profeta del Antiguo Testamento, ¿sí?
pretender maldecir al pueblo de Israel. Ese era su error. ¿Y cuál era el camino de Balaam, según las escrituras? Ir tras la avaricia. ¿Sí? Son de esos pastores que lo único que les interesa es dinero, plata, money. ¿Entiendes? Pero el error de Balaam, o la doctrina de Balaam, es aquella, cuando tengas tiempo puedes leer Números del 22, capítulo 22 al 25, ¿sí? La doctrina de Balaam es aquella donde Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel. ¿Te acuerdas la historia? Muchos de aquí tal vez han escuchado, ¿no? Balac, que era en ese tiempo había un rey, ¿no? Tenía miedo del pueblo de Israel por los muchos que eran y por todo lo que habían hecho con los amorreos. Hizo llamar a Balaam para que Balaam pueda maldecir al pueblo de Israel y Balac poderlos atacar y poderlos destruir. Tenía mucho miedo. Entonces hace llamar a Balaam, ¿sí? Y les dice, maldice al pueblo de Israel. Y Balac, bueno, una vez que consulta a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Va a Balac, ¿sí? hacen sus holocaustos para poder maldecir. La primera no pudo maldecir, bendijo a Israel. La segunda no pudo maldecir, bendijo a Israel. La tercera no pudo maldecir, bendijo a Israel. Pero ¿qué hace después Balaam? Dice, sé cómo hacerles caer a este pueblo de Israel. ¿Sí? Voy a meter al mundo a la nación de Israel. Voy a hacer que los hombres israelitas, ¿sí? Se casen con mujeres moabitas, que se casen con mujeres que dan culto a otros dioses, ¿sí? Y estos hagan cometer ¿qué cosa? Fornicación, ¿no? Que empiecen a poner idolatría, o empiecen a rendir culto a esos dioses. Es por eso que Pablo dice en Corintios, ¿te acuerdas? No unáis en yugo de desigual, sino porque ¿qué comunión hay entre la luz, no? Y las tinieblas? No hay. Entonces, lo que hizo Balaam es sugerir a Balac que hiciera de que mujeres moabitas se casaran con hombres del pueblo de Israel y así pueda romper esa comunión que Dios tenía con el pueblo de Israel y pues de esta manera hacer de que el pueblo de Israel no tenga la bendición de Dios, ¿sí? Y resulta esa situación, claro, resulta hasta cierto punto, porque después el Señor pone ahí una brecha y mata a 24,000 hombres para que no siga esta situación, pero ya el hecho pasó. Entonces dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes la doctrina de Balaam. ¿Qué implica eso en nuestros tiempos? Que a veces hay creyentes dentro de la iglesia que creen que pueden saltar esa doctrina y se casan con hombres que no son creyentes, que no son cristianos. ¿Y qué hace eso? La pareja corrompe esa comunión y va a hacer de que después caiga. ¿Sí? Caiga. Entonces hay una advertencia, que es el reproche que dice el Señor. Lo mismo sucede con los nicolaitas, porque también este otro grupo, sí, dice, que también ponen tropiezo ante los hijos de Israel, dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso hacen, eso es un pecado muy grande, sí, que a veces muchos creyentes no toman en cuenta. Y también tienes, dice, a los que se tienen la doctrina de los nicolaitas. Ya estudiamos, ¿te acuerdas de estos grupos? ¿No es cierto? Nicos, ¿sí? ¿No? Conquistadores, ¿no? Laitas, de laicos, ¿sí? Y ahí ya estudiamos de que es un grupo que ya están sujetos a autoridades superiores, a un clérigo, ¿no? Ya hay una división, podríamos decir así, que no debe haber. Todos somos hermanos en Cristo, todos somos cristianos, obviamente con diferentes posición o servicio, ¿sí? Pero todos somos cristianos. Pero aún así, el pecado, podríamos decir así, de esta iglesia de Pérgamo es permitir que algunos detengan la doctrina de Balaam y la de los nicolaitas. En otras palabras, ¿cuál fue el pecado de esta iglesia? No disciplinar a aquellos que detenían esa doctrina,
ese era el pecado de esta iglesia, no disciplinarlos, dejarlos ahí. Bueno, al final de cuentas, yo ya les he dicho, podríamos decir así, ese era el pecado que la iglesia estaba enfrentando. Y el versículo 16 dice, por tanto, ¿sí? Hay una sola salida para cualquier cosa que uno pueda hacer. ¿Ya cometiste el error? Bueno, cometiste, ¿no es cierto? Caíste, no hiciste caso a lo que se te dijo. El que tiene oídos, oiga, no oíste, no quisiste oír, pero sabes que hay algo bueno en esto. El Señor te dice, arrepiéntete, ¿sí? Arrepiéntete, ¿sí? Cambiar tu manera de pensar. Si estabas yendo en esa dirección, ahora anda en esta dirección. Arrepiéntete. Arrepiéntete, pues si no, dice, imagínate, aquí vemos ya a un señor, a un juez, ¿no? Que viene a poner justicia. Vendré a ti pronto, dice. Si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Con la espada de mi boca. Voy a venir. La única manera de llegar al arrepentimiento es a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Vendré a ti, dice. Y luego vemos el consejo, el versículo 17. ¿Sí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Estás oyendo lo que estás hoy día aprendiendo? ¿Sí? Lo estoy resumiendo de lo que tenía 2 horas para hacer. ¿Sí? El que tiene oído, ¿sí? Oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí viene la promesa al final, dice, al que venciere. ¿Quién es el que venciere? Los verdaderos creyentes, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nosotros hemos vencido con la sangre de Cordero. ¿Ya? Al que venciere, dice, al que permanece fiel, al que oye estas palabras, al que se arrepiente, o sea, al que sigue manteniendo su fe, su nombre, su fidelidad, dice, hay unas promesas, le daré una piedrecita blanca. No se sabe mucho de esto. La cultura romana dice que había piedrecitas blancas que se daban a los ganadores los que ganaban las olimpiadas, ¿sí? Y eso le permitía ser partícipe de un banquete donde se les daba para tener un banquete con estos ganadores, ¿me entiendes? Pero no se dice más un poco de aquello. Otros creen que es el Turín y el Umín, los relacionan con aquello, donde el sumo sacerdote tenía 2 piedritas, una blanca y una negra, y ellos, para saber si era la voluntad de Dios, sacaban, si era blanca sí, si era negra no, o sea, pero no en sí, no hay realmente algo que nos pueda decir qué es en ese tiempo, o qué realmente a qué se define en ese tiempo es la piedrecita blanca, ¿sí? Obviamente los que están leyendo esta carta saben, ¿no es cierto? Pero estamos 2000 años después, donde no podemos entender qué es, pero sí que es, dice, hay una promesa, le daré una piedrecita blanca, dice, pero también más arriba me salté, le daré el maná escondido, ¿sí? El maná, ¿qué es el maná? Es la palabra de Dios. Representa la palabra de Dios, representa a Jesucristo porque Él es el pan de vida y también representa todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Y dice en su promesa, nos dará una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Solo Él conoce ese nombre. Ese nombre, dice, nosotros lo vamos a conocer cuando Él nos dé esa piedrecita, un nombre nuevo, dice. No sabemos qué nombre. Un nombre nuevo, dice, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. No conoce ninguno. Esas son las promesas que el Señor hace a los que vencieren, a los que se permanecen fiel. Voy a terminar con esta frase. El hombre, ¿sí? Todos los seres humanos, podemos dividirlo en 2 grupos. Hay hombres que nacen 2 veces y mueren una sola vez.
hay hombres que nacen 2 veces y mueren una sola vez. ¿Estos quiénes son? Los cristianos. Nacemos, ¿no es cierto?, de la mujer, y también hay un segundo nacimiento, el nacer de nuevo. Pero morimos una sola vez, porque está determinado que el hombre muera una sola vez. Y después de esto el juicio, dice, ¿no? Pero también hay otro grupo de personas, ¿sí?, que nacen una sola vez y mueren 2 veces. Una muere físicamente y la segunda, esa es la segunda muerte. O sea, ¿qué es la segunda muerte? Estar separado de la presencia de Dios por la eternidad. ¿A qué grupo quieres pertenecer? ¿Aquel que nace 2 veces y muere una sola vez? Amén. ¿O aquel que nace una vez y muere 2 veces? A veces es difícil de entender eso, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos decidido, ¿qué cosa? Nacer 2 veces y morir una sola vez. Una sola vez. El mundo ha entrado a la iglesia, ¿sí?, a título de soy libre en Cristo, ¿sí? Tú vas a ver iglesias, juego de luces, ¿sí?, parecen más discotecas que iglesias. Lo central de una iglesia, ¿saben qué es? La palabra de Dios. Eso es lo central, eso es lo primordial. Quizá ahorita estás pasando frío, está lloviendo, ¿me entiendes? Quizá quisieras una iglesia mucho más amoldada al mundo. En este tiempo, ¿sí?, se reunían donde podían. Se reunían donde podían, donde no podían agarrarlos. Cuevas, casas así escondidas. Porque en ese tiempo no se podía enseñar. Ese tiempo había mucha persecución a los cristianos, especialmente a los líderes. Los agarraban, los crucificaban, los quemaban, los guardaban para poner a los coliseos romanos. Los ponían, como decía, exacto. Pero ¿saben qué es lo bueno de muchos de estos cristianos de ese tiempo? Permanecieron fieles al Señor. Fieles al Señor. Y hasta lo último. Recuerda esto, no somos de este mundo. No somos. Aquel que es amigo del mundo, que dice la Biblia, es enemigo de Dios. Oremos para terminar ahí. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, papito, porque quizás, Señor, tú has tenido palabra para que podamos entender algo, bendito Dios. Perdónanos si no hemos seguido con mucho más amplitud por nuestra situación en la que vivimos como iglesia, bendito Dios. Pero te agradecemos que tú nos hayas hecho comprender, Padre, de que tenemos que seguir, papito. Gracias, bendito Dios. Bendice a los niños, bendice a las personas que están aquí. Cuídalos, protégelos, Señor. Bendice las ofrendas que dejamos, Señor, si así tú nos das, bendito Dios. Gracias por todo, bendito Padre. Gracias por cuidarnos. Protégenos esta semana, Señor. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén.